aquellas condiciones en las que muchas veces nos encontramos, producto de las cosas que hemos vivido a lo largo de los años. Hemos estado tratando aspectos muy específicos y yo he querido detenerme con tiempo, sin tanto apuro, porque creo que es conveniente que podamos hablar de esto de forma bien detallada y que podamos reflexionar lo que la palabra del Señor nos enseña. Una de las cosas que no sé si usted quizás lo ha podido ver, yo he tratado de enfocarme en este tema, en lo que tiene que ver con el rechazo y cómo el rechazo afecta nuestra condición como seres humanos, pero también nuestra condición como creyentes, porque tiene que ver con temas de nuestro crecimiento, en nuestro desarrollo como persona y cómo afecta nuestra emoción, nuestras emociones cuando hemos experimentado el rechazo. ¿Se acuerdan? Estoy dando solamente unos pincelazos porque obviamente el tema del rechazo es muy amplio, pero he querido enfocarme en las partes más importantes de esto. Y hoy yo voy a tocar una de las áreas de ese rechazo, cómo esta temática que vamos a hablar hoy se suma al tema de la carencia como consecuencia del rechazo y afecta, trastoca, daña. Yo quiero utilizar esa palabra porque es así, daña nuestro quehacer como personas. Así que creo que hay muchas ramificaciones que podríamos hablar con respecto al rechazo, muchas. Creo que la semana pasada mencioné algunas de ellas, pero yo voy a circunscribirme en esta mañana a una de ellas, como una vertiente, como una desembocadura de lo que puede ser el rechazo manifestado en la vida de una persona. ¿Cómo se manifiesta? Esta es una de las más intrínsecas, quizás una de las más dramáticas y también, ¿por qué no decirlo? Quizás una de las más visibles. Y yo quiero hablarles acerca de el espíritu de temor. El espíritu de temor es una de las ramificaciones, es una de las, diríamos nosotros, de las vertientes o desembocaduras, como mencioné, que desemboca, valga la redundancia, de una persona que ha experimentado o está experimentando el rechazo. Todo esto que estamos hablando, escúcheme, porque para mí es muy importante que usted pueda entender el marco espiritual de esto y que usted pueda entender de que estas cosas que muchas veces operan en nuestra vida de forma diríamos, oculta hasta cierto punto, porque muchas veces no nos damos cuenta, no nos percatamos, afecta nuestro desenvolvimiento y nuestro desarrollo. Eso se nota. ¿Ok? Y yo les mencionaba a ustedes la semana pasada, cuando hemos experimentado, dependiendo del nivel de rechazo que hemos tenido, asimismo nosotros actuamos, asimismo nosotros nos comportamos, asimismo nosotros reflejamos de acuerdo con nuestras actitudes, nuestra forma de hablar, nuestra forma de enfrentar los problemas, nuestra forma de poder interrelacionarnos unos con los otros. Eso se ve manifestado porque hay algo allí que no ha sido tratado, que no ha sido sanado y que como consecuencia de eso, pues, obramos de forma equivocada. Entonces, hoy vamos a hablar, como les mencioné, sobre una de estas vertientes. Voy a enseñar hoy. Bueno, es lo que pretendo. Si usted ve que yo me paro y empiezo a brincar, y usted sé que sabe que se me sale lo de predicador, pero yo voy a tratar de enseñar esto porque
quiero agarrar esto como cuando siempre me toca enseñar, agarrar las cosas con, no acelerarme para poder tener las ideas bien claras y poder transmitírselas, ¿ok? Así que yo le he titulado a esta enseñanza o a este mensaje, desenmascarando al espíritu de temor. Y he querido utilizar la palabra desenmascarar porque en la mayoría de las veces las personas que hemos experimentado algún tipo de temor en nuestras vidas, nosotros no aceptamos que la tenemos. O por lo menos tratamos de camuflajearla con algún tipo de actitud subyacente o con algún tipo de situación que haga que haga sentirnos mejor, en el sentido de que no nos sintamos culpables de un sentimiento o de una emoción que para nosotros muchas veces puede ser vergonzoso. Yo quiero empezar diciendo esto sobre el temor. El temor es una de las condiciones más complejas y difíciles de manejar. Es difícil manejar cuando tenemos miedos, cuando tenemos temor. No es fácil porque algo que puede empezar como una simple emoción, escúchenme, esto es muy importante lo que voy a decir. Algo que puede empezar con una simple emoción de temor y miedo, si tú y yo no lo sabemos manejar y no lo sabemos manipular, se puede convertir en algo más espiritual. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes recordarán la semana pasada que yo les hablaba de que los espíritus, los demonios, utilizan muchas veces nuestras emociones como semilleros. Nuestras emociones son semilleros donde los demonios, los espíritus, pueden sembrar sus semillas para luego ellos cosechar amarguras. Cuando nosotros nos encontramos sensibles, cualquiera de esas emociones, tristeza, enojo, inseguridad, en este caso temor, entonces es un semillero fructífero para que los espíritus, los demonios, puedan venir y puedan aprovecharse de esa fragilidad y puedan entonces llegar a niveles realmente trágicos en la vida de una persona. A veces nosotros no pensamos que podemos ser atribulados o podemos ser trastocados o podemos ser trastornados por espíritus que muchas veces quieren gobernar nuestra vida y quieren gobernar nuestros estados de ánimo para mantenernos subyugados y mantenernos anulados en lo que Dios quiere hacer con nosotros. Usted está entendiendo lo que estoy diciendo. Pero quiero señalar esto porque también es importante, porque podríamos confundirnos y quiero dejarlo muy en claro. Hay dos tipos de miedo. El primer miedo es el primer miedo que podríamos llamar un miedo natural. Es un miedo o un temor que nosotros cuando nacemos, cuando nos desarrollamos como personas, vamos desarrollando como producto de nuestro fuero interno, como producto de nuestra estructura emocional. Porque ese miedo con la cual nosotros estamos creciendo y desarrollándonos es un miedo que obedece a un sentido, a un sentimiento de autoprotección o a un sentido de mantenernos a nosotros, como dice lo que podríamos decir, una forma de preservarnos ante los peligros, ante las amenazas, de forma natural. Y esos miedos que están dentro de nosotros nos hacen a nosotros, vuelvo y repito, protegernos, advertirnos, anteponernos ante cualquier peligro o amenaza. Por ejemplo, un miedo natural puede ser cuando nosotros cruzamos la calle y la calle obviamente para nosotros es un peligro y automáticamente se despierta en nosotros algún tipo de mecanismo decimos nosotros de defensa o de protección, de alerta, donde nos indica una especie de alarma en nuestro cerebro que nos indica a través del temor de que estamos en peligro y que necesitamos entonces cruzar con calma.
Ese es un tipo de miedo y ese es un miedo natural y que es importante, es necesario, es parte de nuestra estructura como persona, es parte de nuestra naturaleza y que Dios la puso allí, fíjate, como un mecanismo de defensa para autoprotegernos. Ahora, pero hay otro tipo de temor, hay otro tipo de miedo que llega a trascender hasta convertirse en un espíritu de temor. Escúchame. Las emociones trascienden. Las emociones pueden llegar de menos a más. Y hay emociones que pueden ser emociones naturales, como mencioné, pero si por alguna razón nosotros descuidamos el control, lo que el apóstol Pablo llama el dominio propio, el dominio de nuestras emociones y el autocontrol de nuestras emociones, nosotros la perdemos. Esas emociones se pueden convertir en hiperemociones hasta llegar a niveles profundos espirituales. Es allí donde Satanás y el enemigo, los demonios, vuelvo y repito, pueden entrar porque le abrimos una puerta a un demonio para que ese demonio empiece a sembrar un nivel superior de temor. Y eso se va convirtiendo ya no en un problema emocional, sino se va convirtiendo en un problema espiritual. Ahora, la Biblia define este tipo de miedo que yo estoy mencionando como un espíritu maligno. La Biblia lo habla muy claramente y lo explica muy claramente para que nosotros podamos separarlo y podamos dividirlo. Lo que significa un espíritu de temor a un temor natural. Allá en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 6, allí lo podemos encontrar, está en el mural. Los que quieren leerlos en su versión NBI o cualquier otra versión que usted tenga lo puede hacer. Allí yo voy a utilizar, en este momento voy a utilizar la Reina Valera. Dice el apóstol Pablo, atención a lo que dice el apóstol Pablo. Por lo cual, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Pablo le está hablando a Timoteo. Dice que está en ti por la imposición de mis manos. Atención a lo que dice el verso 7. Muy importante lo que el apóstol Pablo esclarece aquí. Porque no nos ha dado Dios, ¿qué dice? Un espíritu de cobardía. Quiero que usted cambie la palabra cobardía. La traducción al español es menos rica que el lenguaje en el griego, pero usted puede cambiar esa palabra cobardía también por miedo, temor, timidez, vergüenza. Note que el apóstol Pablo dice, porque no nos ha dado Dios. Porque el temor de la que yo estoy hablando no viene de Dios. Déjeme repetir esto porque, vuelvo y repito, es importante que hagamos la separación. El temor natural, de la que le expliqué al principio, el miedo a perder la vida, o el miedo a tener algún tipo de accidente, o el miedo a perder quizás un familiar cercano, etcétera, son miedos naturales que tienen que ver con nuestra autoprotección. Pero el miedo que trasciende a lo espiritual no viene de Dios. Esto es importante señalarlo porque cuando algunos de nosotros empecemos a experimentar un nivel de temor y de miedo a esos niveles, usted tiene que entender de que ese miedo no puede venir de Dios. Y de que ese miedo, ese temor, es un temor que puede venir de alguna otra fuerza que no es la fuerza de Dios. Dice Pablo,
sino que el poder que nos ha dado Dios, o el espíritu, mejor dicho, que nos ha dado Dios, ¿cuál es? ¿Es un espíritu de qué? De poder. Yo quiero que usted marque allí de amor, porque yo voy a explicar esto al final del mensaje. Porque yo al principio no entendía qué tenía que ver el amor con esto. Pero cuando empecé a estudiar sobre esto me di cuenta de que el amor tiene mucho que ver para vencer el miedo. Lo voy a explicar al final del mensaje. Dice que nos ha dado espíritu de poder, nos ha dado espíritu de amor, y atención a la última parte del pasaje, dice de dominio propio. Hay una parte dentro de nosotros que Dios nos ha dotado para dominar nuestras emociones, para controlar nuestras emociones. Ustedes recordarán cuando el caso de Caín y Abel, cuando Caín mató a Abel. Dice la palabra del Señor que una de las cosas que Dios le dijo a Caín es: ¿por qué está turbado tu corazón? Y él explicaba y le hablaba a Caín de que el pecado, de que lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba experimentando, podía él controlarlo, podía él dominarlo. No era algo propiamente que venía del cielo, como si fuera una unción o como si fuera algo que iba a caer de parte de Dios para fortalecerte. No es así, porque hay una parte en la que Dios nos ha dotado a cada uno de nosotros de un poder íntegro, interno, un poder intrínseco dentro de nosotros, la cual el apóstol Pablo ha denominado como dominio propio, un autocontrol en la que nosotros, a través de la fuerza del Espíritu Santo, podemos controlar nuestras emociones. El problema es que muchos de los creyentes no hemos aprendido a desarrollar esto y no hemos podido aprender acerca del dominio propio, y muchas veces le damos soltura a nuestras emociones. Pero en realidad las emociones pueden ser sujetadas. Nuestras emociones pueden ser controladas porque nosotros hemos sido dotados de un poder para eso. ¿Dicen amén? Así que quiero utilizar este pasaje bíblico como introductorio para que usted y yo podamos entender que el temor es un espíritu. Gracias. Gracias, Jesús. El temor es un espíritu. Y no es un espíritu bueno. ¿Ok? Así es que muchas de las cosas que podemos decir de este pasaje es que el miedo es una de las armas más poderosas que tiene el enemigo para neutralizar, escúchame, para detener y para paralizar a las personas en sus decisiones y su accionar. Escúchame. El miedo es el arma más poderosa que tiene Satanás. Satanás no tiene armas físicas contra nosotros. Satanás no tiene bayonetas, ni tiene, tanques de guerra, ni tiene pistolas. Satanás lo que tiene son armas espirituales. Y él utiliza a sus archiamigos para usarlos de tal forma de que pueda sembrar en nosotros emociones incontrolables. Y el miedo, el temor, es una de esas armas más poderosas que tiene Satanás para anularnos, para callarnos, para detenernos. Estoy en la parte introductoria, todavía no he empezado a predicar, pero quiero, como quien dice, remarcar estos puntos importantes, porque a medida que yo voy avanzando, usted vaya recordando cosas que yo he dicho y usted pueda entender todo lo que yo voy a mencionar. Ahora, déjeme decir esto. El miedo tiene muchas implicaciones, tanto de adentro como de afuera. En otras palabras,
Muchas de las cosas que nosotros experimentamos de afuera, cuando me refiero a las cosas de afuera, me refiero a las indecisiones, me refiero a la inestabilidad, me refiero a la desconfianza, me refiero a la depresión, me refiero a la inconsistencia, me refiero a la duda. Todos estos patrones de comportamiento que se reflejan hacia afuera vienen como resultado de algo que empieza desde adentro. En otras palabras, el miedo es algo que engendra otras emociones. Es una cadena de engendros. El rechazo engendra el temor engendra la desconfianza y engendra todas estas emociones que yo estoy mencionando. El miedo es una de las más poderosas, es uno de los troncos donde se desembocan otras ramificaciones. Ahora, dice la Biblia que el temor puede ser un espíritu tan influyente, puede ser un espíritu tan fuerte, que puede inclusive llegar hasta el punto de esclavizarnos y hacernos nosotros codependientes de un sentimiento y una emoción descontrolable. Hay personas que son tan temerosas y son tan miedosas que viven las 24 horas del día sintiendo miedo. Le tienen miedo a todo. Le tienen miedo a si va a llover o no va a llover hoy. Le tienen miedo al carro que está pasando a 5 kilómetros de distancia. Le tienen miedo al perro que ladra en la noche. Le tienen miedo a la oscuridad. Le tienen miedo a la luz, aunque usted no sepa. Págame la luz porque la luz me intranquiliza. Hay gente que le tiene miedo al futuro. Hay gente que le tiene miedo al presente. Hay gente que le tiene miedo a si el esposo lo va a dejar o si el esposo lo va a abandonar. Hay gente que le tiene miedo a perder el trabajo. Hay gente que le tiene miedo a no contar con la comida del día. Hay gente que tiene miedo a perder la casa. Hay gente que le tiene miedo a cualquier cosa. Y viven las 24 horas del día atemorizados, teniendo miedo de lo que va a venir o de lo que puede pasar. Cuando llegamos a esos niveles de temor y de miedo, es donde podemos estar subyugados a un sentimiento y una emoción que puede ser satánica y diabólica. Porque lo que busca Satanás y lo que buscan los demonios cuando experimentamos esa clase de miedo es subyugarnos a su voluntad y anularnos a tal punto que no nos permitan accionar de forma sabia e inteligente. Cuando tú y yo estamos en esos niveles de temor y de miedo, nuestra mente se confunde y estamos confundidos. Cuando el miedo está, como quien dice, regado por todo el cuerpo porque la mente está abrumada del miedo, entonces estamos confundidos. Una mente confundida no puede tomar decisiones. Por eso que tú ves que una persona cuando está atemorizada, una persona que está llena de miedo, de pavor, es una persona que ha perdido el control. Una persona que no puede tomar decisiones porque está descontrolada. Es una persona que tú la has visto, no sé si tú has tenido la oportunidad de poder ver cuando hay personas que están controladas por el miedo. Son personas que reaccionan emocionalmente y no reaccionan psicológicamente. No accionan de forma inteligente, sabia. Es una persona que necesita ser guiada. Es una persona que necesita ser controlada porque sus emociones son tan fuertes que no le permiten ver las cosas con claridad como la ve una persona que está tranquila y en paz. El libro de Romanos, capítulo 8, verso 15 al 16, si me lo ponen en pantalla, ¿está ahí? Espero que lo haya puesto. ¿No está ese texto? Si no, yo voy a pedir que alguien me lo lea. ¿Sí? No está ahí, ¿verdad? Sí. Sí. Romanos 8, 15 al 16.
A ver, no habéis, está hablando de nosotros los creyentes, Pablo dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. ¿Cuál es el espíritu de esclavitud? Ahí viene. Ahí está. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Note que el apóstol Pablo está hablando del temor como un espíritu esclavista. El miedo esclaviza. El miedo te puede hacer codependiente de ese sentimiento. Dice, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. En otras palabras, el espíritu de temor es un espíritu esclavista. ¿Dicen amén? ¿Lo vieron? Ahora, permítame decir esto, que también es importante. Bueno, todo lo que estoy diciendo yo aquí es importante. Hay 3 condiciones por las cuales nosotros podemos llegar a ese espíritu de temor. 3 condiciones. La primera, creo que lo están en el mural, 3 condiciones por el cómo surge, cómo nace, cómo se desenvuelve ese temor. Primero, por la condición de la imaginación. En otras palabras, el miedo llega a través de la imaginación. Lo imaginas. Llega a tu mente un pensamiento que no es real, pero lo imaginas. Algo que todavía no está materializado. Pero llega a tu mente y empiezas a pensarlo, y cuando lo piensas, lo imaginas cómo puede ser. Esto es muy, ¿cómo decimos? Muy sutil, pero es importante saberlo. Porque todo miedo surge del pensamiento. Y cada cosa que nosotros podamos despertar en nuestro interior, cualquiera que sea, nace de un pensamiento. Y ese pensamiento se transforma en algo imaginario. Y una imagen, escuche, una imagen es la formación de algo que no es real. Pero es una imagen. Por ejemplo, hay personas que empiezan a desarrollar ciertos miedos con respecto a decir, bueno, tú sabes qué pasaría si yo pierdo a mi esposa o a mi esposo. Es un temor que al principio empieza a surgir de forma sin ningún problema, sin ningún daño. Es un temor natural porque todos tenemos la posibilidad de poder perder a un esposo o una esposa. Pero cuando ese pensamiento llega a ser repetitivo, escúchame, y ese pensamiento nosotros le damos cultivo, en otras palabras, empezamos a regar ese pensamiento deja de ser un pensamiento y se convierte en una imagen. Lo segundo, la segunda condición, después que el temor, el miedo se ha convertido en una imagen, entonces llega la segunda etapa es que eso se convierte en una credibilidad. En otras palabras, una vez después de que lo hayas imaginado, entonces empiezas a creerlo. Llegas a imaginarlo tantas veces que terminas creyendo que eso va a ser una realidad. Y que eso es probable, es tan probable que de forma inocente y muchas veces inconsciente en tu fuero interno, empiezas a abrazarlo y empiezas a creer en que en realidad eso te va a pasar.
Y eso llega como consecuencia a la tercera postura y condición del miedo, que tiene que ver con lo que yo he llamado espera. ¿Qué significa la espera? Es cuando terminas esperándolo. De forma inconsciente, de forma inocente, tú has procesado ese sentimiento, esa emoción de un cuadro que meramente era emocional y meramente era imaginario. Lo llevaste al plano de la credibilidad y luego, como consecuencia de eso, quedaste esperando el momento. Escúchame, quedaste llevándolo al plano de la realidad. Terminas esperando el suceso en cualquier momento para materializarnos. Déjame llevarte esto a algo que lo puedas entender un poquito más y que lo podamos ejemplificar más. Allá en el libro de Job, capítulo 3, 25, me hizo recordar la experiencia de Job. Porque a Job le pasó exactamente esto, lo que yo estoy explicando. Dice la Biblia, Job capítulo 3, verso 25, una de las declaraciones que Job le hace a sus tres amigos, después de haber experimentado la experiencia de haber perdido a sus hijos y sus bienes y todas sus cosas. Él dice, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. Ahora, cuando uno empieza a analizar este verso, tú tienes que empezar a entender el cuadro de Job y preguntarse, ¿qué era lo que más Job temía? ¿Qué era lo que más Job temía? Ahora, antes de llegar a esa conclusión y explicarles esto rápidamente, déjenme decirles esto. Escúcheme. Todo hombre, todo ser humano tiene miedos escondidos. Todos los seres humanos tenemos temores escondidos. Mire, Abraham tenía el miedo de perder a su único hijo Isaac. Era el único que tenía. Lo había recibido a la edad más vieja, más adulta. Como decimos en buen panameño, era su último cartucho. Esa fue la razón por la cual Dios le pidió a Abraham a su hijo como sacrificio. ¿Por qué Dios le pidió a Abraham a su hijo como sacrificio? Porque Dios sabía que en el corazón de él había un temor de perderlo. Por eso lo amaba tanto. Y Dios lo que quiso era poder saber a quién amaba más. ¿Amas más a tu hijo o me amas más a mí? ¿Estás dispuesto a entregarme a lo que más amas? Ese era el temor de Abraham. Déjeme decirle cuál era el temor entonces de Moisés, por ejemplo. El temor de Moisés, él le temía al fracaso. Esa era la razón por la cual cuando Dios llamó a Moisés para decirle que él iba a ser el caudillo, el libertador de la nación de Israel, fue la razón por la cual Moisés le habló y le explicó a Dios sobre las 5 objeciones que él le decía a Dios que él no podía ser el caudillo. Yo soy tartamudo, yo soy el más pequeño de todos. 5 objeciones. ¿Por qué? Porque en el fondo del corazón de Moisés había un miedo hacia el fracaso. Elías, el gran profeta, le tenía miedo a Jezabel. No le tenía miedo a los dioses falsos, ni le tenía miedo a los sacerdotes ocultos, sino le tenía miedo a una mujer, la hechicera. Es por eso que él se escondió en la cueva. Porque Elías tenía un miedo hacia ella. Y el miedo lo achicopató. Y lo hizo que se encerrara en una cueva. David, un muchacho valiente. Un muchacho que a muy temprana edad fue el único, escúcheme, el único que fue capaz
de pararse frente al gigante Goliat. El único que fue capaz de enfrentarse a Goliat cuando había un gran ejército de Israel que estaban todos paralizados de miedo y no se atrevían a enfrentar a Goliat. David fue el único capaz, a una edad muy temprana, 17, 18 años más o menos. Le dijo: ¿quién es este gigante incircunciso que se atreve a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Agarró una piedrecita y con una sola piedra agarró y acabó con el gigante y con los filisteos. Ese muchacho le tuvo miedo a Saúl. Y esa fue la razón por la cual David se la pasó gran parte de su historia y su vida huyendo de Saúl. Hasta el límite de esconderse también en una cueva, la cueva de Adulán. Todos tenemos temores y miedos. ¿Cuál era el temor de Job? No sé si tengo el pasaje allí. Job capítulo 1. ¿Lo tengo? Es que esta mañana reconozco que me levanté muy temprano. Bueno, no tuve tiempo de hacer todo. En Job capítulo 1 nos detalla sobre el miedo de Job. El miedo de Job tenía que ver con que sus hijos festejaban. ¿Se recuerdan? Dice que siempre festejaban y celebraban y hacían grandes fiestas. Y dice la Biblia que Job levantaba un altar porque él temía que sus hijos le fueran desobedientes a Dios. Y también temía de perder todos sus bienes. Ese era el temor de Job. Por tal razón, dice el Job 3:25, lo que más temía me sobrevino y lo que más me asustaba me sucedió. Porque esos miedos ocultos pasan por ese proceso que acabo de explicar. Lo imaginas, lo crees y lo materializas. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? El problema de los miedos es que pasan por esos procesos. Son procesos que pasan muy susceptibles, pasan muy desapercibidos, pero que pasan en los procesos de siembra y cosecha. Son sembrados y luego van creciendo como una planta hasta cuando esos temores y esos miedos llegan a tomar control de tu vida. Ahora, ¿cuál es la base de todo miedo? ¿Dónde se fundamentan los miedos? ¿Dónde descansa el temor? Porque todo tiene su fundamento, las cosas se sostienen por algo. En el caso del miedo, ¿de dónde se sostienen nuestros miedos? Bueno, hay una palabra que puede ayudarnos a dilucidar esta pregunta. Y eso, para los que les gusta anotar, anótenlo porque créanme, les va a servir para el futuro y les va a servir para esto. Note, la base de todo miedo se fundamenta en lo desconocido. Es allí donde el miedo descansa, en lo desconocido, en lo que no sabemos, en lo que no entendemos, en lo que no comprendemos. Hay preguntas que nos hace cuando desconocemos algo. Hay preguntas que nos hacemos. La primera pregunta es: ¿cuándo sabemos que va a ocurrir algo? O cuando no sabemos que va a ocurrir algo, mejor dicho. Cuando tú y yo no sabemos cuándo va a ocurrir eso, eso provoca en nosotros niveles de desconfianza, porque es algo desconocido, no lo sabemos cuándo va a ocurrir. Otra pregunta que nos haremos es: ¿a dónde iremos? Dígame, cuando tú vas a algo, te dicen o te mandan a un lugar que tú no sabes para dónde vas. ¿Quién se va así?
Produce miedo, temores, porque yo no sé para dónde voy. Yo no sé con quién me voy a encontrar allá. Yo no sé si allá van a haber maleantes, si allá va a haber comida, si allá va a haber lugar donde yo pueda descansar, donde yo pueda llevar a mis hijos y mis hijos puedan estar tranquilos. Yo no sé. Nadie se va así para ningún lado. El temor a lo desconocido, hacia dónde vamos, al no saber hacia dónde vamos, puede provocar en nosotros inestabilidad. Otra de las preguntas que nosotros nos hacemos por lo desconocido es: ¿qué vamos a obtener? ¿Y qué no vamos a obtener? ¿Qué es lo que vamos a perder? ¿Estamos dispuestos? Cuando vamos al hospital, por ejemplo, y tenemos que llevar a un hijo al hospital por un accidente, por una cuestión, el temor a lo desconocido, ¿saldrá de aquí? ¿Saldrá de aquí? Bueno, Marcelo le pasó ¿puedo hablar de eso, Marcelo? Marcelo le pasó ayer lo mismo que me pasó a mí. Se nos atravesó una espina de pescado. Y yo me acuerdo que cuando se me atravesó la espina, que yo la tenía aquí atragantada, que no podía respirar, yo me preguntaba: ¿saldré de aquí, Señor? ¿Será este mi último? Yo no sé si a ti te pasó, pero a mí me pasó. Yo estaba ahí, yo, Señor, y no me encontraba en la espina y me tomaban fotos por arriba y por abajo. Y no encontraban la espina y yo ahí, yo, Señor, déjame hacer una llamada antes para despedirme. El temor a lo desconocido, no saber. Lo desconocido produce inseguridad, produce desconfianza e inestabilidad. Significa que no tiene nada ni nadie en quien depositar esa confianza. Cuando experimentamos esto, cuando empezamos a experimentar ese sentimiento de miedo por lo desconocido, cuando empezamos a experimentar ese sentimiento de terror y de pánico por lo que no sabemos, es porque no tenemos a algo o a alguien donde depositar esa confianza. Voy a llevarlos a un ejemplo. Hebreos capítulo 11, verso 8. Yo creo que eso sí está ahí. Atención lo que dice el pasaje, lo que pasó con Abraham. Note, Abraham fue llamado por Dios y le dijo Dios a Abraham: levántate, toma tu tierra y tu parentela y vete, que te voy a mandar a un lugar. ¿A qué lugar? Dios nunca le dijo para dónde. Le dijo: agarra todos tus muleles, tu familia, tus carpas, todas tus posesiones y llévatela para un lugar que yo te voy a indicar. Dígame si probablemente Abraham no pudo haber sentido miedo. ¿Cómo es que Dios me está mandando para un lugar que Él ni siquiera me ha dicho para dónde? Y me está diciendo que me lleve a mis hijos, que me lleve a mi casa, a mi esposa, a todos mis enseres. ¿Para dónde? ¿Qué fue lo que hizo la diferencia con Abraham? Atención lo que dice el verso. Dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Pregunto, ¿qué fue lo que hizo que Abraham superara el miedo de lo desconocido? Lo explica en la primera parte del pasaje. Por la fe Abraham. Escúchame, porque es lo que estoy tratando de explicar aquí. Cuando tú experimentas el miedo a esos niveles en la que tú estás sembrado en tu corazón lo desconocido, lo único que va a ir en contra de ese sentimiento va a ser tu fe en donde descansa tu confianza. ¿Tu confianza descansa en Dios? ¿Tu seguridad descansa en Dios? Si tu seguridad y tu confianza descansa en Dios, no importa lo desconocido. No importa qué sea lo que no sabes. No importa qué es lo que va a ocurrir, no saber lo que va a ocurrir, porque tu fe está descansando en Dios y no en lo desconocido. El problema de esto es cuando nuestra fe descansa en la incredulidad. Es una forma diferente de decirlo. Cuando nuestra fe descansa en lo desconocido,
cuando crees en lo que no debes creer. Eso fue lo que le pasó a Job. Creyó en su imaginación, creyó en lo que más temía y lo materializó. Cuando tú y yo creemos en Dios y no en lo que nos imaginamos, no en lo que desconocemos, no en las cosas que pueden que pasen, no en las cosas que, bueno, es probable que pase, no en aquellas cosas que, bueno, quizás eso pueda pasar. Cuando tu fe y tu confianza descansa en Dios y no en las probabilidades, entonces tú vas a poder desestimar el miedo. La pregunta: ¿dónde está descansando tu confianza? ¿En lo que te estás imaginando? ¿En lo que ya tu corazón está creyendo? ¿En lo que estás ya a punto de esperar? Que no es real, pero que lo has procesado producto de una emoción fingida. ¿O estás descansando sobre una realidad? ¿Cuál es tu realidad? Cristo es tu realidad. Jesús es tu realidad. ¿Por qué? Porque Él es el que te ha llevado hasta este punto, hasta el día de hoy, sano y salvo. Y si Dios te ha llevado hasta aquí, es porque Él te va a llegar hasta el final de los tiempos y te va a llegar hasta el final de los momentos. Siempre tu fe va a ser probada. Siempre nuestra fe va a ser probada y va a ser zarandeada para poder saber dónde descansa y dónde se fundamentan nuestras creencias y nuestras convicciones. Nosotros estamos siendo probados porque confiamos en el Señor. Y cuando confiamos en el Señor, todos los miedos se disipan. Todo lo desconocido deja de tener significancia. Todas aquellas cosas ocultas que no tienen mucha claridad dejan de tener preponderancia, porque estás parado sobre una convicción que se llama Cristo. Eso es lo real, eso es lo tangible para ti, eso es lo vívido, eso es lo que realmente importa, porque es tu experiencia vivida. No puedes descansar sobre un pensamiento y una emoción que todavía no es real, que todavía no yace, no crece. Y Satanás empieza entonces a meter los dardos de mentira diciendo algo que no es real, como si algo fuera real. Es un engaño, es una falacia, es una mentira de Satanás. Ahora, Abraham se fue sin ansiedad. Abraham salió de ahí sin estar ansioso. Abraham se fue de su casa, dejó toda su tierra, dejó toda su herencia, dejó todas sus cosas que era su estilo de vida, su casa, su tierra. Dejó todo eso para irse a un lugar desconocido, pero se fue sin ningún tipo de ansiedad. Porque, escúchame, la ansiedad es el anticipo al miedo. Déjame explicar esto. La ansiedad es un sentimiento, una emoción que empieza, porque voy a explicar ahorita mismo los procesos del miedo ahora. En antes hablé acerca de, a ver, ¿qué fue las tres qué? Condiciones. Ahora voy a hablar de las tres etapas del miedo. La primera es desarrollar la ansiedad. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, verso 34. Está en el texto de abajo. Dice el Señor: por tanto, no se angustien por el mañana. La palabra angustiar significa miedo, temor, preocupación, angustia. Dice el Señor: no se angustien por el mañana. Por eso Abraham salió de su casa sin ningún tipo de ansiedad. ¿Por qué? Porque su fe, como dijimos hace un rato, descansaba en Dios y no en el mañana. Esto es un problema, déjeme explicarle, y ese es un gran problema que muchos de nosotros los seres humanos experimentamos. El temor al mañana, el temor a lo que va a suceder mañana. No tengo plata para pagar
la casa. Se está llegando la quincena, faltan 2, 3 días para la quincena y no tengo la plata completa para pagar la casa. No tengo la plata completa para pagar la colegiatura. O no sé si mañana me van a votar. No sé si dentro de un mes el jefe lo cambiaron y pusieron un jefe nuevo ahora. Ahora no sé si ese jefe me va a votar. Estás empezando a tener miedo sobre algo que ni siquiera ha pasado. Pero ya empiezas a angustiarte. Ya empiezas a incomodarte. Bueno, se mudó un vecino nuevo. Ahora tienes un vecino nuevo y empezaste a escuchar un pereque. Y empiezas a decir, bueno, este vecino ya me va a dar problemas. Oye, no se está metiendo contigo. Tú estás escuchando un pereque allá y ya tú estás diciendo que el vecino se va a meter contigo. Porque ya tú estás empezando a engendrar un miedo que no ha ocurrido. Algo que todavía tú no sabes si va a suceder. Y tú lo estás procesando en tu mente y estás desarrollando un tipo de miedo, un tipo de temor. Dice la Biblia, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene su propio afán. Resuélvelos diariamente. Día por día. No empieces a resolver problemas de dentro de un mes cuando no has podido resolver el de hoy. Resuelve primero el de hoy y después veamos a ver cómo resolvemos el del mañana. Y créame, sí, esa es una de mis filosofías. Cuando me vienen mucha gente con muchos problemas y muchas cosas, yo, uno por uno, déjame tragar este primero. Pero se nos va a venir el mundo encima, que se venga pues. Es que no puedo con todos, necesito resolver este primero. Esa ha sido mi filosofía en la vida y en el ministerio y en el trabajo, en todas las cosas. Cuando se suman muchas cosas a la vez, muchos problemas y crisis y preocupaciones, trato de concentrarme. ¿Por qué pasa esto? Porque cuando son muchos y vienen a tu mente, viene un estado de confusión. Y el estado de confusión despierta en tu vida niveles de temor, de adrenalina, que generan miedos y temores, porque no los puedes controlar todos. Entonces, si el Señor te dice, no te afanes, entonces no te afanes. Porque tú no estás solo en este paquete. ¿Cuántos están solos aquí en esto, en la vida? Tú no estás. Oye, nosotros tenemos al ser más grande sobre el universo, que se llama Dios. Dígame si hay algo más grande que Él. No. ¿Cuál es la preocupación? ¿Cuál es el afán? ¿Ustedes creen que si el Señor no quisiera resolver los problemas como los ha resuelto, así, nada más chaqueando los dedos? Yo me he visto en problemas así, de este tamaño grande, en la que yo me he visto preso y de repente sale Marcelo y me saca. En que yo me he visto en situaciones tan complicadas y tan caóticas, y yo digo, de esta sí no salgo, de esta sí no salgo. Y el Señor me dice, ¿quién eres tú para decir que si yo soy el que soy? Yo soy tu Salvador. ¿Se te olvidó eso? Yo soy tu Salvador, yo soy el que te tengo aquí parado. ¿Cuál es tu problema? Y cuando tú vas a ver, Dios te saca de esa y te dice, wow, ¿cómo Dios me sacó esta? ¿Cómo Dios me sacó de esta? Ahora, ¿qué sucede cuando desarrollamos ansiedad? Aparecen lo que son los ataques de pánico. De la ansiedad podemos pasar a los ataques de pánico. Y aquí, atención, aquí donde los demonios empiezan a ganar terreno. Cuando los ataques de pánico es más que un descontrol de la mente, es un desorden mental. Los ataques de pánico es cuando no podemos controlar la emoción, cuando el miedo se ha vuelto tan fuerte, tan poderoso que pierdes control de tus sentidos, pierdes control de tu facultad de decisiones. Déjeme decirle esto porque a mí me pasó esto.
Yo no sabía que yo tenía un miedo atroz a las alturas. Yo no lo sabía hasta hace 10 años atrás. Me llevaron al puerto de Manzanillo y me hicieron subirme al pórtico más alto de las grúas. Estamos hablando de casi unos 200, 300 metros de altura, más o menos. Y es un puentecito así, hermanos, unas baranditas. Y yo subí bien. Cuando yo subí, yo ni sabía, nada que ver. Y de repente yo veo allá del otro lado del puentecito, porque tuvieron que caminar por un puentecito, de un lado izquierdo el mar y del otro el mar, y es una cosa horrible la altura y la veredita por donde tenía que caminar. Y cuando yo veo a una muchacha, ustedes recordarán Gina, ustedes se acuerdan de Gina, la que vino a cantar aquí hace unos meses atrás, quizás algunos se acuerden. Bueno, cuando yo veo a Gina allá tirada, arrodillada en el piso, ¿qué le pasó a Gina? Y yo fui, allá la tenía ya otro amigo mío ahí agarrándola, pero cálmate Gina, ¿qué te pasa? Ella estaba arrollada y cuando yo vi a mi amiga, yo voy para allá, quedo arrodillado también. Y me dice, Alvin, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No, es que fui para ver si podía ayudar a mi amiga, pero quiero ir arrodillado. En mi vida había experimentado un miedo tan profundo. Mire, era un descontrol, me temblaban las manos, los pies, empecé a sudar, la voz me temblaba y me decía, pero Alvin, ¿qué te pasa? Párate. No puedo. Mire, nunca había experimentado un descontrol tan profundo, tan dramático, tanto que me dio vergüenza, porque después me empezaron a reírse de mí, a burlarse de mí. Oye, tú tan grande y tan viejo, teniéndole miedo a las alturas. Es que yo no sabía que le tenía miedo, hasta ahora me estoy dando cuenta que le tengo miedo. Mire, usted puede creer que eso trató de desarrollarse en mi vida y yo tuve que trabajar eso con Dios. Tuve que trabajar eso con Dios. Ahora yo me paro con mi amigo allá atrás del aire, ¿verdad? Nos paramos allá atrás y ahí, eso sí, yo me agarro duro. De allá atrás. Sí. ¿Ah? Ahí va José y José me dice, pastor, cuidado, pero yo me agarro y antes, ¿tú crees que yo podía hacer eso? Yo no podía hacer eso. Yo miraba para allá y a mí me daba un bahío y me daba de todo y me daba. Ahora no, yo eso empecé a trabajarlo con el Señor. Y empecé a oprimir ese miedo. Le voy a decir algo, usted sabe cómo yo vencí ese miedo. Le voy a explicar ahora espiritualmente. Pero una de las mejores formas de atacar el miedo es enfrentándolo. Y yo decía, tú sabes que yo no me voy a dejar. No puedo. Es que una vez cruzando el puente de las Américas también, no podía cruzar el puente de las Américas caminando. Fuimos en una caminata con los muchachos y no, mándeme el carro. Y los muchachos caminando y yo en el carro. No puede ser. Cuando fui, no, esto no puede ser, Señor, tú tienes que trabajar esto conmigo, yo no puedo. Y yo fui hasta que un día empecé a enfrentar eso. Y digo, voy a enfrentar este temor en el nombre de Jesús. No voy a permitir que esto se aferre a mi corazón. Entonces, el ataque de pánico es lo que estoy hablando, porque los ataques de pánico empiezan a desarrollar lo que son las fobias. Déjeme darle un ejemplo bíblico de lo que es un ataque de pánico. De David cuando experimentó el ataque de pánico. En el peor momento de su vida. Escúcheme por qué David experimentó esto. Porque David se encontraba en una cueva. David estaba acostumbrado a estar en el palacio. Esa era la vida de David. Y de repente encontrarse en una cueva oscura, húmeda, empieza a experimentar su mayor fobia. Y atención a lo que dice David. Se me estremece el corazón dentro del pecho. ¿Alguna vez usted ha experimentado eso? Que el corazón se te quiere salir, tú quieres agarrarte el corazón y que no se te salga. Pero es una cosa, porque el miedo es una cosa horrorosa. Dice, se me estremece el corazón dentro del pecho y me invade un pánico mortal. Temblando estoy de miedo.
¿Alguna vez usted ha sentido el temblor de un miedo? Es una cosa seria. Temblando estoy de miedo, sobrecogido estoy de terror. ¿Cómo quisiera tener las alas de una paloma y volar hasta encontrar el reposo? Me iría muy lejos de aquí. Eso es una de las cosas que produce el pánico. El pánico quiere hacerte huir de tu realidad. Cuando sientes pánico no quieres estar ahí. Tú quieres y dejas a todo el mundo engrampado. Dejas a todo el mundo engrampado. Y bueno, ¿y qué pasó aquí? La persona responsable, no, el pánico te hizo escapar, huir del problema. El pánico te descontrola, te hace perder la razón. Dice, me iría muy lejos de aquí, me quedaría a vivir en el ¿qué dice? En el desierto. ¿Sabe por qué en el desierto? Porque en el desierto nadie te puede encontrar. Tus perseguidores no te pueden, la preocupación no te puede encontrar, el problema no te puede encontrar, la angustia, edemete dechi, que igualanguarle, nadie te puede encontrar ahí. El banco, nadie te puede encontrar. Esos son los ataques de pánico. Necesito avanzar rapidito. Dice, la otra fase del temor es la otra fase. La primera fase, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. La que mencioné al principio. No, esas son las condiciones. La fase en la que se divide el temor. La ansiedad. Lo segundo, de la ansiedad pasamos a pánico. Lo que acabamos de leer. Y del pánico podemos llegar a un tipo de tormento. El tormento, lo que la Biblia llama el tormento, es un tormento espiritual. Es un tormento en la que los demonios ya te aprisionan, en la que los demonios empiezan a tomar control de tu vida y empiezas a desarrollar otro tipo de síntomas. Síntomas que tienen que ver con el miedo a la oscuridad. Miedos que tienen que ver con cambios de conducta, cambios de personalidad, porque los demonios empiezan a atribularte tanto que te atormentan. Déjeme leer esto allá en el libro de Mateo capítulo 4, verso 24. Déjeme, ahí sí, yo no sé si yo puse la definición de lo que significa la palabra tormento. Note ahí lo que dice la palabra tormento. Definición, el significado bíblico de tormento proviene del término griego que significa basancio. ¿Qué significa cuando te refieres a padecer de un sufrimiento intenso que daña tus facultades mentales? Escúchame. Y llega a experimentar una angustia profunda. Nótese lo que dice ahora sí, Mateo capítulo 4, verso 24, atención. Este es un pasaje de ejemplo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades, atención lo que dice, y tormentos. Los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. Hay otra versión que yo puse ahí. Ponme la otra. Sí, mira lo que dice la versión Nueva Biblia Viva. Su fama llegó hasta Siria y lo traían todo tipo de enfermos. No había enfermo, dice, endemoniado, loco. La versión Quillón, es una versión en inglés, habla de lo que vimos en la anterior, habla acerca de el lunático. Aquel que cuando esta versión habla del loco, del que está atormentado, es el que tiene cambio de personalidad. Son problemas psiquiátricos, gente que sufren de diferentes paranoias. Note a qué nivel. La gente no llega a ser paranoica de la noche a la mañana, al menos que tenga una enfermedad congénita. Pero la mayoría de las veces las personas desarrollan la paranoia producto de miedos simples y sencillos que nacen y que van tomando cuerpo.
Pero me gusta la versión esta como lo hizo, porque Dios también sanó locos, aunque usted no lo crea. Jesús sanó a mucha gente atribulada emocionalmente, gente con problemas psíquicos y psiquiátricos, sí, que eran demonios, gente que habían sido posesionadas por demonios y que habían logrado desequilibrar la mente de mucha gente. Yo le voy a decir una cosa, si había alguien que era así, era Herodes. Ustedes nada más tienen que leer un poco de la historia y se va a dar cuenta cómo eran esos emperadores y cómo eran esos reyes de aquel entonces. Esos eran enfermos mentales, eran locos. Ese nivel de paranoia es lo que estoy tratando de explicar. Déjeme terminar. Ahora, ya que sabemos que es un espíritu de temor, yo creo que lo dejé bastante claro. ¿Ah? ¿O no? No es un miedo simple, es un espíritu de temor. Y ya lo he explicado en todas sus facetas. Ahora, ¿cómo lo echamos fuera? ¿Cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos nuestros miedos, nuestros temores? ¿Cómo lo confrontamos? Bueno, yo quiero mencionar el mismo pasaje que leí al principio. El apóstol Pablo nos enseña cómo manejar los miedos y los temores. Se lo explicó a nuestro amigo Timoteo. Yo creo que ahí está el verso, ¿sí? Primero, déjamelo ahí, para los que les gusta anotar. Porque como yo les dije, todos tenemos miedos ocultos. Usted puede que le tenga miedo a la muerte. Puede ser que usted le tenga miedo a perder algún ser querido. Puede ser que usted le tenga miedo a perder un esposo, a perder una esposa, un hijo. Puede ser que usted le tenga miedo a perder las riquezas, las posesiones. Hay gente que le tiene miedo a eso, le tiene miedo a perder los ahorros. Y al perder los ahorros, le produce algún tipo de inestabilidad. Algunos tienen miedo a perder el carro, porque ese es su medio de transporte. Algunos le pueden tener miedo a perder la cuenta bancaria. Los miedos es parte de nuestro diario vivir, y cuando tú sabes que está ahí y no le das la importancia que debes darle, ese miedo se puede convertir en algo espiritual. Por eso que los miedos que tú necesitas identificar dentro de ti, necesitas ser liberado. Necesita ser rota toda cadena de miedo que provoca inestabilidad, inseguridad y que hace que tú te comportes de una forma insegura. Quiero que sepa que las inseguridades se nos notan. Se nos notan. A mí se me nota legua. A usted también se le nota legua. La inseguridad es una de las cosas que muy fácilmente uno percibe. Cuando una persona se siente insegura por algo a la cual siente miedo de perder o de dejar de percibir, esos miedos te hacen hablar, te hacen comportarte. Pero cuando tú permites que esos miedos yacen sobre ti, creen fundamentos y raíces en tu vida, vuelvo y repito, son semilleros que le estás permitiendo al enemigo para que siembre semillas ahí y luego coseches amarguras. Los miedos necesitan ser trabajados, necesitan ser reprendidos. Los miedos necesitan ser echados fuera de tu vida, porque como dijo el apóstol, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de ¿qué? De poder, de amor y de dominio propio. Los espíritus de temor no es un lugar para nosotros. ¿Está entendiendo lo que estoy diciendo?
Ahora, nótese, ¿cómo echamos al espíritu de temor? Pablo lo explicó ahí muy bien. Lo primero que yo quiero mencionar, que lo noto ahí, no olvidándonos de quiénes somos. Déjeme explicarte un poquito, porque este texto que acabamos de leer, y ya nada más voy a hacer este punto y el otro. ¿Me dan 2 horas más y termino? Sí, tenemos de aquí a las 2 antes de irnos para allá. No olvidándonos de quiénes somos. Cuando el apóstol Pablo le dice esto a Timoteo, ¿dónde se encontraba Pablo? Pablo se encontraba en una prisión en Roma. Y Pablo había sido el maestro de Timoteo por mucho tiempo. De repente, Timoteo se encuentra solo y ve a su maestro preso, prisionero. Él empieza a experimentar algo. Él empieza a experimentar un miedo, Timoteo. Y un miedo que lo hace callar. Atención, porque una de las cosas que hacen los miedos es callarnos. Una de las cosas que hacen los miedos es detenernos, es bloquearnos, es hacer que nos inmovilicemos y no hacer lo que tenemos que hacer. Eso fue lo que le pasó a Timoteo. Esta frase de la que habla el capítulo 6 está conectado muy bien con el verso 7 y está conectado con el verso 8. Por eso Pablo le dice, por eso te aconsejo que avives la llama ¿de qué? Del don que Dios te dio. ¿Por qué? Porque cuando puse las manos sobre ti, el Espíritu que es don de Dios no quiere que temamos a la gente. Déjame explicar esto un poquito más porque yo necesito que tú internalices esto que te voy a decir. Hay un don. Hay un don que Dios te ha dado. Hay capacidades que Dios te ha dado. Hay talentos que Dios te ha dado. Y esos dones y esas capacidades Dios te las dio para tú poder realizar funciones y tareas no solamente dentro del servicio y del ministerio, sino también dentro de tu casa. Dentro de tus quehaceres, dentro de tus realidades de vida. Esos dones no solamente tienen que ver con los dones de sanidad, con los dones de echar fuera demonios, con los dones de administración de la iglesia, sino con los dones que Dios te ha provisto a ti para actuar dentro de tu casa y actuar con tus hijos y actuar dentro del trabajo. Dios nos ha dado muchos dones. Esos dones tienen que ver mucho con lo que nosotros somos. Tiene que ver mucho con lo que Dios ha depositado en nosotros, que nos da seguridad. Cuando tú y yo se nos olvida eso, se nos olvida cuáles son los dones y los poderes que Dios nos ha dado. Poderes de control, poderes de dominio propio, poderes de sabiduría, poderes de capacidad. Se nos olvida todo eso, nos olvidamos de quiénes somos. Y eso es muy fácil muchas veces cuando nosotros le damos lugar a los miedos y le damos lugar a que los temores se metan dentro de nosotros. Lo que hacemos nosotros es darle lugar a algo que no somos. Algo de la que no tenemos. Y se nos olvida lo que sí tenemos. Y se nos olvida lo que sí somos. Por eso Pablo dice, te aconsejo que avives eso. Aviva lo que tú eres en Dios. Aviva lo que Dios te ha dicho que tú eres. Porque en la forma que tú avivas eso, en la forma en que tú alimentas más eso, te va a dar mayor seguridad y mayor confianza en ti y en lo que Dios puede hacer en ti. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Por eso Pablo dice, así que no te avergüences. Porque si hay algo que hace el miedo, si hay algo que hace el rechazo, es avergonzarnos. Pablo, mejor dicho, Timoteo se avergonzaba de hablar de la palabra porque él lo había dominado el miedo. El miedo era tan profundo en la vida de él que lo había apagado en cuanto a su visión y a su misión de predicar la palabra. Porque vuelvo y repito, los miedos pueden llegar a ser tan profundos que te pueden callar
en lo que tú tienes que hacer y en el propósito que Dios tiene para ti. En el caso de él era predicar la palabra. En el caso tuyo puede ser tareas que tú tienes que hacer en casa. Puede ser cosas que tú tienes que hacer en tu trabajo, en tu negocio. Puede ser cosas que Dios te está impulsando a desarrollar. Tú sabes cuántas personas, escúchame, cuántos creyentes están sentados en las iglesias sin hacer absolutamente nada por miedos. Miedos al que dirán, miedos a que yo no puedo porque no tengo la capacidad, miedo porque es que yo no, él sí puede pero yo no puedo, miedo por toda clase de cosas. Están detenidos, están deteriorados porque se les ha olvidado lo que Dios ha hecho de ellos. Se les ha olvidado lo que Dios ha depositado en ellos y el miedo te paraliza. El miedo no te deja funcionar. El miedo no te deja avanzar. El miedo te detiene. Tú dices, no, yo no me atrevo. Yo creo que yo no puedo. Yo creo que yo no soy capaz. ¿Sabes? Porque se te ha olvidado lo que Dios te entregó. Así que no te avergüences de hablar de nuestro Señor, ni de mí, que estoy preso por la causa de Cristo. Oiga, si hay alguien que podía haber tenido miedo era Pablo. Porque Pablo estaba preso, pero era Pablo quien estaba animando a Timoteo. Porque tú puedes estar libre, pero al mismo tiempo esclavo. Y tú puedes estar preso, pero al mismo tiempo libre. La libertad tiene que ver con la capacidad que tú y yo entendamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y de lo que nosotros somos en Cristo. A libertad nos ha llamado a Cristo. Una libertad mental, una libertad emocional de lo que Dios ha depositado en nosotros. Atención lo que dice el verso 12. Creo que está en el otro. ¿No está ahí? ¿No lo copié? Pónmelo ahí, por favor. Así como hiciste antes. Ese mismo pasaje, pero en el verso 12. Escucha lo que Pablo dice. Y ya con esto damos el último punto y terminamos. ¿Sí? ¿Lo tienen? Ahí está. Verso 12. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo. Dice Pablo, yo sí no me avergüenzo. A mí nadie me detiene. Pablo, escúcheme, Pablo estaba preso, pero él no dejaba de predicar. Porque Pablo sabía quién era. Su condición no lo determinaba su prisión, su encarcelamiento. Eso no lo detenía. Su miedo nunca lo detuvo. Dice, porque yo sé a quién he creído. Yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Qué depósito estaba hablando Pablo? Lo que Dios le había dado. Él sabía que una prisión no podía detenerlo. Que un miedo infundado no podía detenerlo. Por tal razón, Pablo nunca se olvidó de quién era. Podía estar preso, podía estar en las peores condiciones, pero él sabía quién era en Cristo. Él sabía muy bien cuál era el depósito que Dios había entregado en su vida y en su corazón. Cuáles eran los dones, los regalos, las dádivas que hablaban de quién era él. Eso lo hizo ser fuerte. Y él le dice a Timoteo, Timoteo, te animo a que avives eso. Te animo a que no se te olvide quién eres. Puede ser que el diablo te está amenazando. Puede ser que el enemigo se está burlando de ti. Puede ser que el enemigo te está tratando de achicar. Pero no se te olvide que por la imposición de mis manos yo puse sobre ti un don especial que solamente viene de Dios. Y eso no hay diablo ni hay Satanás que te lo pueda quitar ni te lo pueda arrebatar. Eso es lo que eres en Dios y punto. Párate sobre eso y sigue adelante.
El último, ¿cómo enfrentar esos miedos? Esto me gustó mucho porque lo aprendí hace mucho tiempo. Dice la Biblia, Juan capítulo 4, verso 18, dice, sino que el amor perfecto echa fuera el temor. Oye, yo me preguntaba, ¿se acuerdan que cuando leímos el pasaje al principio les dije que apuntaran ahí la palabra amor? Dice este pasaje, el amor perfecto echa fuera al temor. El que teme espera el castigo. El que tiene miedo le pasa como a Job, espera que le pase. Está esperando la desgracia. ¿Ok? Pero el que tiene amor, el amor de Cristo, no. El que tiene el amor del Señor puede echar fuera el temor. Bueno, ¿y cómo pasa esto? ¿Qué tiene que ver el amor con el miedo? Pues mucho. Dice, ahora le explico. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Déjeme explicar esto para terminar, porque ahora quiero ministrar sobre el miedo. Dice la Biblia, dice el apóstol Juan, que el amor echa fuera el temor. En otras palabras, la experiencia del amor de Dios en mi vida hace que los miedos que yo tengo dentro de mí, los temores, las paranoias, las fobias y todas estas manifestaciones del miedo salgan. ¿Por qué? Porque cuando está el amor de Dios en mí, no pueden haber dos sentimientos ni dos emociones. No puede haber una emoción negativa y una emoción positiva. Uno de los dos tiene que salir y va a salir el que es más fuerte. Déjeme explicarle esto. ¿Cuántos de los que están aquí tuvieron novios o noviecitas cuando estaban en su adolescencia? No me vengan con cuentos ustedes aquí que no tuvieron. ¿Nadie ahora aquí? Sí, ¿verdad? ¿En serio? Ni cuando eran niños de 8 o 9 años, nadie. Michelle, por favor. Todo porque tu mamá está aquí. Bueno, yo sí le voy a decir algo aquí. A mí me decían en mi casa, cuidado con las noviecitas, mucho cuidado. Como yo le digo a mi hijo ahora, cuidado. Y había una muchachita que a mí me gustaba. Yo estaba en 3er grado, me acuerdo, 3er o 4er grado. Qué linda, una cosita. Linda la muchachita. ¿Y qué pasó? Que yo esperaba que saliera el recreo. Cuando sonaba el recreo, los dos corríamos detrás de la tiendita para agarrar. No, éramos muy infantiles, muy niños. Nos agarrábamos las manitos y nos dábamos besitos de piquito y salíamos corriendo de nuevo para el salón. Estoy dándoles un ejemplo para poder explicar esto que estoy hablando. Escúchenme. ¿Qué hacía que esa niña y yo venciéramos los temores de que nos pillaran? Que estábamos dispuestos a arriesgarlo todo para encontrarnos en ese lugarcito todos los recreos y darnos besitos de piquito. El amor, chicos. Les voy a decir algo. Dígame, ¿qué es lo único que hace que una pareja que no es aceptado en un noviazgo, que tú te veas a escondidas, que tú a pesar de lo que digan tus padres, que a pesar de lo que diga la sociedad, porque puede ser que la pareja es mucho menor que tú o mucho mayor que tú, y tú sabes que la sociedad te condena y todo el mundo te condena, pero tú eres capaz todavía de irte a encontrar con esa persona en un parque, en un lugar, tomarte un refresco o compartir cosas por encima del que dirán,
solamente el sentimiento del amor es capaz de hacerte ir por encima de cualquier miedo y obstáculo. Le estoy dando un ejemplo que puede ser dramático, pero es que no encontré otra cosa que fuera más, ¿cómo se llama? Más real de explicarlo, de que pudieras entenderlo. ¿Cómo es que el amor echa fuera el temor? El amor, estando en tu corazón, es lo único que te puede hacer vencer sobre todo miedo. Es lo único que te puede hacer superar sobre toda cosa que está ahí opacándote o tratando de detenerte en tus propósitos. Cuando estás lleno del amor de Dios, entonces tú puedes sobrepasar todos aquellos temores y tú eres capaz de brincarte todos los obstáculos. Solamente el amor echa fuera el temor. Cuando tu corazón está lleno de temores y de miedo, mientras más pegado estás al amor de Cristo, mientras más estás abrazado al amor de Cristo, te ayudará a superar todo temor. Déjame explicarte esto en lo que dice Romanos capítulo 8, para que lo puedas entender como lo entendí yo. Romanos 8, ahí está, si me lo pones en pantalla. El último pasaje, ¿no está ahí tampoco? Ahí está. Atención a lo que dice este pasaje. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? Atención, tribulación, angustia, miedos, temores, angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia. Así está escrito. Por tu causa siempre nos lleva a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Atención a lo que dice el verso 37. Sin embargo, oiga, cuando usted ve en la palabra, sin embargo, pero, no obstante, eso hay que ponerle cuidado. Porque Pablo te está tratando de decir, ponga atención a lo que voy a decir ahora. Dice Pablo, en todo esto somos más que vencedores. Somos más que vencedores, más que el miedo, más que la persecución, más que el hambre, más que la indigencia, más que el peligro, más que la violencia. ¿Por qué? Dice Pablo. Porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ¿qué? Amó. Porque el amor de Cristo en mí, depositado en mí, va a ser más poderoso que todo lo que el anterior dijo. No termina el verso ahí, sino que dice, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna otra cosa creada podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús. Aleluya. ¿Sabe? Mientras más amor tengas, mientras el amor de Jesús esté depositado en ti, no hay miedo que te pueda vencer, no hay obstáculo que te pueda detener, no hay nada que te pueda apartar del amor de Jesucristo. Por eso me siento valiente cuando venga la enfermedad, cuando venga la angustia, cuando venga la desesperación, cuando vengan los problemas que me acosan, que yo no sé qué está pasando conmigo, que algo está ocurriendo en mi vida, que estoy intranquilo. Hey, recuerda los depósitos de amor que hay en ti. Los depósitos de Cristo tienen que abundar, porque ese amor va a echar fuera el temor. Ese amor va a alejar todo y tú vas a sentir valentía para triunfar sobre todo obstáculo. Llénate del amor de Dios. Llénate de Jesucristo y olvídate de los miedos. Olvídate de lo que va a pasar mañana. Olvídate de las amenazas del banco. Olvídate de todo, de tus enemigos. Olvídate de los demonios. Olvídate de todo, de la enfermedad. No le tengas miedo a eso, porque tú estás lleno del amor de Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie.